Muy buenos días, el Señor te bendiga. Vamos a iniciar las actividades de este domingo que corresponde al domingo 26 de abril del 2020 con la Escuela de Crecimiento Espiritual y vamos a continuar y a concluir el estudio del libro de Ruth, los últimos dos capítulos, capítulo 3 y 4. Para quienes no hayan oído la primera parte, ahí está disponible en redes sociales, escúchenla porque mucho de lo que se va a comentar el día de hoy pues tiene que ver con lo que se enseñó la semana anterior. Y de hecho, con eso es con lo que quiero iniciar. Quiero volverles a leer la lista de características que encontramos en Noemí, en Ruth y en Boz, como mujeres virtuosas, Noemí y Ruth, y como un varón de Dios en el caso de Boz, para que quede clara, porque la vez pasada la fuimos extrayendo de los pasajes, de los versículos, pero en esta ocasión les quiero decir los puntos completos, por si alguien desea revisarlos o anotarlos, con respecto a todo lo que vimos en los capítulos 1 y 2. Entonces, comienzo con Noemí, voy a leer, son 8 características que encontramos en Noemí, de acuerdo a lo que analizamos. Y la número 1, voy a mencionarlas de corrido, voy a decirlo lento por si alguien está anotando, pero las voy a decir de corrido y si alguien necesita anotarlas o se le fue por ahí alguna, pues puede regresar la grabación para anotarlas, para escucharlas de nuevo y poder anotarlas. Noemí, ¿cuáles fueron las virtudes de esta mujer sabia en el Señor? 1. Conocía a Dios y lo que Dios deseaba que ella hiciera. 2. Fue llamada a bendecir y bendijo. 3. Temerosa de Dios. 4. Reconoció las virtudes y obras de Dios. 5. Dio enseñanza y testimonio. 6. Fue agradecida, bendijo a Dios y al prójimo. 7. Habló con la verdad. 8. Tuvo una voz de sabiduría y fue una consejera. Esas son las 8 cualidades en el carácter de Noemí. Ahora voy a mencionar las 10 que encontramos en el caso de Ruth, que insisto están plasmadas a lo largo de estos 2 primeros capítulos y que en estos capítulos 3 y 4 también vamos a ver que siguen manifestadas porque eran personas que temerosas de Dios, que amaban a Dios y que pues no iba a cambiar su carácter, no iba a cambiar estas virtudes, sino que por el contrario se van a manifestar, lo vamos a estar estudiando. Ruth, 10 cualidades. Número 1, temerosa de Dios. 2, dispuesta a pagar el precio. 3, humilde, misericordiosa, sujeta y servicial. 4, conocedora de la palabra. 5, esforzada y trabajadora. 6, daba honra y era agradecida. 7, de buen testimonio con los de afuera. 8, sabía dar, compartir y bendecir de lo recibido. Repito, dar, compartir y bendecir de lo recibido. 9, hablaba con la verdad. 10, era obediente al consejo de Dios. Estas son las virtudes de Ruth. En el caso de Noemí de Ruth, como les dije también la vez anterior, yo les invito que lean Proverbios 31, la parte final del libro de Proverbios, el último capítulo, para que comparen las virtudes que encontramos en Noemí y en Ruth con respecto a lo que está mencionado de la mujer virtuosa, para que quede claro, y hoy lo van a mencionar en estos versículos que vamos a leer con respecto a Ruth, que eran mujeres en verdad virtuosas, mujeres de valor, llenas de Dios, llenas del conocimiento de Dios, y que por lo tanto Dios se manifestó a sus vidas, las usó y a través de ellas vino bendición para su familia y para las generaciones. Ahora vamos a ver el caso de Boz como varón de Dios. 7 cualidades. Yo mencioné en la grabación anterior 6, pero en realidad hay una séptima que debe ser mencionada. En el contexto lo mencionamos, pero no lo enumeré. Voy a mencionar 7 cualidades de Boz. 1, temeroso de Dios. 2, maestro de sus subordinados. 3, misericordioso.
4. Conocedor de la palabra. 5. Conocía y vivía la justicia. 6. Era amplio en dar, en compartir y en bendecir. Y la 7. Era un varón de buen testimonio y de un testimonio permanente. Estas son las 7 cualidades de Booz y completamos con esto las 3 columnas, las 3 listas del carácter de Noemí, de Ruth y de Booz que parten de la enseñanza anterior. Ahora vámonos al estudio de los capítulos 3 y 4 y vamos a iniciar con la lectura de Ruth 3 del 1 al 5. Vamos a leerlo y vamos explicando estas secciones de la lectura. Ruth 3 del 1 al 5. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Para poder entender todo lo que está aquí escrito, y también es una recomendación general que yo hago al estudiar la palabra, ten siempre a la mano un diccionario de la lengua española. Si puedes también tener a la mano un diccionario bíblico, también te puede ser muy útil, porque a veces leemos términos o conceptos que aun que nuestra Biblia, la Reina Valera 60, pues es una traducción al español, no los entendemos, no son cotidianos y a veces podemos sacar de contexto algo por no conocer una palabra o el significado o el contexto en el que está siendo usada. Entonces yo recomiendo siempre que no te quedes con la duda. Si una palabra no la entiendes, detente un momentito, búscala y así ya tienes más claro el entendimiento de lo que está escrito. A veces son cosas que tienen una importancia menor, pero hay veces cosas que si no comprendiste bien el término puedes entender aún mal la doctrina. En este caso hay una palabra muy sencilla ahí que seguramente a alguno les llamó la atención. Al final del 1 dice, aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Entonces les comento que la parva, recuerda que ellos ya habían estado segando el trigo. Entonces cuando la cebada, en este caso, no el trigo, ellos ya habían estado segando este grano. Entonces cuando el cereal es segado, lo llevan a un lugar que le llaman la era, lo extienden y ahí es en donde empieza el proceso que se llama trillado. Eso es la parva. La parva es cuando el cereal que está, o el grano que está segado y extendido sobre la era, hacen ese proceso para trillarlo, es decir, para separar la parte que se va a utilizar, el grano, y separan todo lo demás, ¿verdad? Que vino con la siega, toda la demás parte de la planta que no va a ser utilizada o que va a ser utilizada como la cascarilla para otros propósitos. Eso es la parva. Entonces, esta historia, este término, pues nos da a entender que esta historia es continua, ¿verdad? Que no pasó mucho tiempo, sino que del tiempo en que Ruth estaba espigando junto con las criadas y los criados de Booz, vino ya el tiempo de estar en la era trabajando, y toda esta escena que vamos a ver en el 3 con respecto a Ruth y Booz, pues fue precisamente ahí, en la era, en donde estaban preparando el trigo para ser trillado. Bien, entonces está esa recomendación y ese comentario de esta palabrita parva. Leemos aquí que Noemí se dirige a Ruth y ya había Noemí entendido que este varón Booz, de quien ella ya tenía testimonio, es quien había tenido misericordia y ayudado a Ruth, y entonces le dice, permanece ahí, sigue trabajando con él porque es un hombre bueno, es un hombre misericordioso que te va a ayudar y no vayas a otro campo, quédate en este. Pero aquí Noemí tiene claro que tiene que haber una intervención de parte de Booz, ya no solamente como un acto misericordioso, sino buscando que existiera una redención. Y ese es el tema principal del cual vamos a estar hablando. Y quiero titular, si se puede, estas clases, por cuestión de la grabación y de que se sube a YouTube, como el Redentor y el Redimido. Ese va a ser nuestro tema central dentro de esta historia, pero dando una aplicación para nosotros con respecto a nuestra relación con Jesucristo. Y eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a ver quién es el Redentor,
qué hace un redentor, pero también quién es el redimido y qué hace, qué actitud debe tener el redimido, qué cosas deben suceder para que pueda haber una relación, para que pueda existir esa unión entre el redentor y el redimido, como en este caso veremos, será Boz como redentor y Ruth como redimida, y también Noemí, directamente Ruth, pero también Noemí recibiendo la bendición de esta redención. Y para ti, para mí, el entender el paralelismo con respecto a nuestro Redentor Jesucristo y los redimidos, que somos pues todos los que hemos creído en Él. Entonces, vamos a ver algunos detalles. Entonces Noemí comienza a hablarle de este asunto y le dice, no he de buscar hogar para ti, le dice ahí al principio. Obviamente esta expresión buscar hogar le estaba señalando que ella encontrara un marido, pero no se refería a cualquiera. Ella, Ruth, era una mujer joven, era viuda, y de acuerdo a no solo la costumbre, sino a la ley, ella debía buscar, todavía siendo una mujer joven, pues el que fuera casada. Pero en este asunto no le estaba diciendo Noemí que encontrara un marido cualquiera, sino aquel que la pudiera redimir. Aquí va a entrar entonces la figura, y vamos a empezar a explicar la figura del Redentor, el Gaal, que se entiende en el término en hebreo, ahorita se los voy a leer el término, como el pariente redentor o el redentor pariente, el Gaal. Aquí en Ruth 3.2, que dice al principio, no es vos nuestro pariente, ahí utiliza un término diferente al Gaal, ahí es solo en ese versículo utiliza modaat, otra palabra en hebreo que es modaat, que significa conocido. Pero en todo el demás contexto, en Ruth 3, en el 9, puedes ahí leer la palabra pariente o pariente cercano. En el 12, en el 3.12 también, ahí pariente cercano. En el 4.1, en el 4.3, en el 4.6, en el 4.8 y en el 4.14. Todas las menciones que hay ahí del pariente cercano es este término Gaal, al cual yo me refería hace un momento como el pariente redentor. Este término Gaal en hebreo significa redimir por pariente más próximo. Es el término más exacto para traducir esta palabra. Este mismo término Gaal es el término hebreo que se utiliza en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, para redentor. Es decir, no solo se traduce Gaal como pariente cercano, sino literal como redentor. Todas las menciones que hay de redentor en el Antiguo Testamento es este término Gaal. En libros como Job, tú conoces este versículo, Job 19:25, yo sé que mi redentor vive, ese término es Gaal. En Salmos, hay un par de salmos que hablan del Redentor. Por ejemplo, el Salmo 19:14 dice, roca mía y redentor mío. Ese mismo término es Gaal. Y en el libro en donde más hay mención con respecto al Gaal, al Redentor, pues es el libro de Isaías, en donde está 13 veces mencionado este término. Y te pongo, por ejemplo, Isaías 60:16, en donde dice, yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo. Este mismo término usado en Job, en Salmos y en Isaías es el que está siendo usado aquí en Ruth, en todo el contexto, con excepción del 3.2, que te dije que es un término diferente, para referirse al pariente, pero en el sentido de el que redime por ser el pariente más próximo, el pariente redentor. Ahora, ¿quién es el Gaal? ¿Quién es este pariente redentor al cual Noemí estaba diciéndole a Ruth que se acercara, ¿verdad? Y que buscara esa redención en él. ¿Quién es el Gaal, el Redentor? Quiero leer solamente 3 citas y después ya entrar con otras citas al contexto particular de esta historia con respecto a quién es el Redentor. Porque recientemente nuestro pastor, el domingo 5 de abril, está esa grabación ahí en YouTube, en las redes sociales, nos dio una predicación muy completa que se llama Conociendo al Redentor. Entonces yo les sugiero, porque si entramos en el tema ahorita del estudio del Redentor, pues en esencia voy a tomar una hora completa solo para explicar esto, como fue la predicación que el pastor nos presentó. Entonces yo les sugiero que para estudiar o para entender bien todo este contexto de Ruth, escuchen una vez más esta predicación del domingo 5 de abril, Conociendo al Redentor. Yo voy a explicar algunas citas ahorita en contexto con respecto a la ley, porque pues Ruth y Boz estaban en tiempos de jueces, estaban bajo la ley,
y voy a leer para que se entienda quién es el Redentor, pero la explicación más amplia pues la tenemos en esta predicación. Acompáñame por favor a Levítico 25, 47 y 48. Levítico 25 dice, versículos 47 y 48, dice lo siguiente: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, aquí está el Gaal, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Entonces, ¿quién es el Gaal, el Redentor? Es aquel pariente cercano que puede rescatar y que tiene la capacidad para pagar el precio del rescate. Entonces, de acuerdo a estos términos y para uso de nuestra clase, el Gaal, el Redentor, es aquel que puede rescatar y pagar el precio, o tiene la capacidad para pagar el precio de ese rescate. Vamos ahora a Números 35, 19. Todo esto está, insisto, en la predicación, pero tomamos algunos para esta clase dejar claro el asunto del Redentor. Números 35, 19. Esta es otra característica y muy importante que usualmente no teníamos presente o consciente con respecto al Redentor y a la redención. Y dice esta cita: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y aunque no lo tenía apuntado, vamos a leer abajito el 27, dice: y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Aquí estaba hablando en el contexto de las ciudades de refugio y del hecho de que hubiera un homicidio involuntario, ¿verdad? Pero el vengador de la sangre tenía derecho a ejercer justicia por su pariente. Entonces, este es otro sentido del Gaal, del Redentor, es el vengador de la sangre. Tiene ese derecho, por ser el pariente cercano, el pariente próximo, en ejercer justicia a favor del pariente agraviado. Vamos a una tercera, regresamos a Levítico 25, 25, y dice esta cita: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, ahí está otra vez el Gaal, el Redentor, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces aquí ya no solamente está hablando de un rescate y de pagar el precio por una persona, como vimos en el 25, 47 y 48, sino es aquel, también el Redentor, el que rescata la herencia y la posesión perdida. Entonces, repito, de acuerdo a este versículo, el Gaal, el Redentor, ya no solamente puede rescatar personas, sino también puede rescatar la herencia y la posesión perdida. Con estos tres versículos, entonces tenemos claro, no quiero tomar más, y profundicen por favor, escuchando la predicación de nuestro pastor de hace unas semanas, pero con esto dejar claro la idea de quién era el Redentor en medio del pueblo de Israel, para que entendamos pues lo que sucedió también con vos, y veremos con otro pariente que también podía redimir. Muy bien, vamos a continuar. En este asunto particular, regresamos a Ruth 3, habíamos leído del 1 al 5, en este asunto particular el Gaal, el Redentor, debía ejercer el derecho, porque era un derecho que tenía, pero también la obligación. La redención tenía ambas caras, era un derecho que tenían ellos a redimir, pero también era una obligación que tenían de mirar por el pariente que estaba en esa situación de necesidad de redención. Entonces, en este asunto particular, el Redentor debía ejercer el derecho y la obligación de redimir. ¿Por qué? Porque Ruth era viuda, pero estaba casada con un hijo de Israel, ¿verdad? Con uno que era parte del pueblo, con un pariente de la gente. Estamos ubicando esta historia, recuerda, en Belén de Judá. Entonces Ruth era viuda y el pariente más cercano tenía el derecho y la obligación de rescatarla, de pagar el precio de redención, con un propósito: que no se perdiera el nombre y la herencia del esposo fallecido. Sabemos que también en esto está incluida Noemí, ¿verdad? Porque en realidad el que tenía el nombre, digamos, sobre la posesión, sobre las tierras, era Elimelec, pero en la muerte de Elimelec, en automático, estas tierras pasaban a sus hijos varones, a Malón y Kelión, pero sabemos en la historia que también
Malón y Kelión, los dos hermanos, murieron en los campos de Moab. Entonces, estando en esta situación de viudez y de estar como mujeres desamparadas, tenía que ejercerse el asunto de la redención, del rescate, de pagar el precio, para que no se perdiera el nombre y la herencia por causa del fallecimiento de los varones. Ahora, esto está basado en dos asuntos. Aquí quiero, por favor, que pongan mucha atención, porque muchos comentarios, muchos estudios mencionan que directamente este asunto está ligado a lo que se llama la ley del levirato. Y yo quiero leerlas, las vamos a leer ahorita, pero quiero comentar de una vez que este asunto particular de Ruth no está solamente basado en el levirato. Del levirato viene la esencia de la ley, porque vamos a leer que en el levirato la esencia era que no se perdiera el nombre y la herencia, ¿verdad? Que no se perdiera esa familia dentro de la herencia y de la posesión que Dios había dado a todo el pueblo de Israel. Pero la aplicación no es el caso de la ley del levirato, porque en la ley del levirato, ahorita lo leemos, la aplicación es un hermano directo. Empieza diciendo: cuando dos hermanos habitaren juntos y uno de ellos muriere, el cuñado tiene que tomar por mujer, si no había tenido hijos, a la esposa del fallecido y darle descendencia para que ese hijo entonces tomara el nombre y la posesión del padre del que había fallecido. Ahorita lo vamos a leer, insisto. Pero quiero dejar claro que no es solamente eso. De ahí, de la ley del levirato, se toma la esencia de lo que iba a suceder aquí con Ruth y Boz. Pero la aplicación, y esa es la parte que la mayoría de los estudios pues no mencionan o no consideran, viene en realidad de un pasaje muy diferente, de la ley que vino y que Moisés, a través de Moisés, Dios determinó por la petición de un asunto que fue con las hijas de Zelofejad. Eso lo vimos en Números y después se confirmó esto o se cumplió en el libro de Josué. Son cosas que hemos estudiado. Entonces, la esencia de la ley salió de Deuteronomio 25, donde está la ley del levirato, pero la aplicación o la forma en que se llevó a cabo salió de una ley diferente. Vamos a leerlas las dos, para que quede claro esto y no haya confusión, porque si afirmamos que el asunto de Ruth es enteramente ley de levirato, estaríamos equivocados, porque Boz no era hermano directo ni de Malón ni de Kelión. Entonces vamos a leer, para que quede claro esto que expliqué. Deuteronomio 25 del 5 al 10 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Todo esto es la ley que se conoce como el levirato. Pero como te mencioné, y ya lo pudiste leer ahí, queda claro que son hermanos directamente, y uno de ellos muriere, y dice ahí el cuñado es el que tiene que entonces darle descendencia, y para que el primogénito de que el cuñado tomara a la mujer fuera quien le diera nombre al hermano muerto. Y yo insisto, ahí está en el versículo 6, se toma para este asunto de Ruth y Boz pues la esencia, el espíritu de esta ley, el propósito de esta ley, y dice ahí al final: para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esa parte, incluso en el propio libro de Ruth, vamos a ver que está mencionada, pero no es la aplicación que se dio solamente a la ley del levirato. Vamos a ver cuál fue la aplicación. Vamos a completar Números 27, versículos 8 al 11. Como te dije, este asunto era una petición de las hijas de un hombre llamado Zelofejad, que era de la tribu de Manasés. Este hombre tenía estas 5 hijas, había muerto y no había hijos varones, y ellas se preocuparon porque dijeron: somos puras hijas mujeres, y entonces se va a perder la herencia y la posesión de mi padre.
y entonces van con Moisés para que este asunto se resuelva. Y la parte que nos interesa está en el 27 del 8 al 11 y dice entonces lo que Jehová le mandó a Moisés que les dijera. Vamos a leerlo. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Es decir, no solo fue una interpretación o una decisión de Moisés, sino Dios le mandó que se aplicara de esta manera cuando había casos tan particulares como el de las hijas de Zelofejad. Ahora, como te dije, la esencia viene del levirato, que no se perdiera el nombre de Elimelec y de su descendencia, ¿verdad?, en la posesión, y que alguien redimiera a Ruth, y en esta redención estuviera también incluida Noemí en la cuestión de la familia y del nombre. Pero vamos a ver aquí la aplicación. Dice aquí en este versículo de Números 27, 8 al 11, dice: cuando alguno muriere sin hijos, ¿verdad? Entonces el asunto aquí, y lo vamos a ver desde la perspectiva, porque estamos hablando de la redención de Ruth, de su esposo. ¿Quién era el esposo de Ruth? Malón. Entonces vamos a ver como si en este escenario ubicámonos a Malón. Cuando alguno muriere sin hijos, Malón murió sin hijos, nunca tuvo descendencia con Ruth, traspasaréis su herencia a su hija, tampoco tenía hijas. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Entonces esto correspondería a Quelión, pero Quelión también murió. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Tenemos entonces el entendido al leer la historia de Ruth, que ahorita vamos a continuar en el 3 y 4, que no había hermanos, solamente había algunos parientes más cercanos, de hecho solo dos, el que está mencionado más adelante en el capítulo 4 y el propio Boz, eran parientes los más cercanos, pero no eran directos. Entonces tampoco había hermanos de su padre, y dice el 11, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. ¿Ok? Entonces esta es la aplicación de lo que se está haciendo en el caso de Ruth y de Boz, o de Boz con respecto a Ruth, en el estudio que estamos teniendo de Ruth, para que no quede incompleto, porque si lo dejamos solamente pensando en el asunto del levirato, está incompleta la idea y la aplicación. Ahora, ¿se estaba cumpliendo con lo que Dios había mandado? Sí, tanto en el asunto de que no se perdiera el nombre y la herencia, como en el asunto de que fuera el pariente más cercano el que tuviera que tomar la posesión de la tierra. Pero vamos a ver que Boz, conociendo bien la palabra de Dios, ya vimos que él era un conocedor de la palabra y era un hombre justo. Él dice: esta redención no solo incluye la posesión de la tierra, sino incluye también el rescate y tomar por mujer a Ruth la moabita. Entonces espero que haya quedado esto bien claro, y todo esto parte solamente de estos primeros dos versículos que acabamos de ver, de Ruth 3, 1 y 2. Vamos a continuar, regresamos a Ruth 3. En el capítulo 3 le da Noemí una instrucción a Ruth y le dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Yo quiero tomar de aquí, de esta primera parte del versículo 3, un asunto muy importante, que es cómo presentarse ante el Redentor. Te dije al principio, vamos a estar estudiando el Redentor, pero también al redimido, y la relación que existe, o la forma en que se debe dar la relación entre el Redentor y el redimido. Y ahora vamos a hablar entonces un poquito del redimido, cómo debe presentarse. Aquí en el asunto literal de lo que estamos leyendo, pues le estaba diciendo en su cuerpo, ¿verdad? Físicamente, preséntate digna, preséntate hermosa delante de él, lávate, úngete, pero, en un sentido, pues los aceites o lo que se usaba para ungir, pues eran cosas que también estaban perfumadas. Es decir, preséntate bien, vístete con tus mejores vestidos para que vayas a la era, y entonces establezcas desde la parte que a ti te corresponde, en este caso Ruth, el deseo, la intención de pedirle a Boz que él te redima, y que él pueda entender que estás buscando que él te redima, ¿verdad? Con toda una sana y buena intención. Pero yo quiero tomar un paralelismo espiritual, y aunque ahorita no he tomado
el asunto plenamente de hablar este paralelismo espiritual en cuanto al Redentor y el redimido en nuestra relación con Jesucristo, aquí sí lo voy a hacer de una vez. Si tú oíste la predicación de Conociendo al Redentor, sabes evidentemente que al hablar hoy en día de nuestro Redentor estamos hablando de la obra de salvación y de justificación, de santificación que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, siendo Él justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios, siendo Él el Cordero que quita el pecado del mundo, muriendo por nosotros, pagando el precio, que el precio fue su vida, el precio fue su sangre, muriendo en la cruz por nosotros para redimirnos, para comprarnos, pagar el precio, sacarnos de ese mercado de esclavos, de muerte en el que estábamos, para trasladarnos de las tinieblas a su luz y darnos libertad en Él, para que ahora seamos esclavos por amor de Jesucristo y siervos del Dios Altísimo, y estar en esa relación, en esa comunión del Redentor y el redimido, en un sentido también como de un esposo con su esposa, ¿verdad? Tomando mucho de esto en el contexto de Apocalipsis y entendiendo y en Isaías también, que el Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia y Él ha limpiado, ha preparado a la iglesia para presentársela a sí mismo, dice en Hebreos, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, una iglesia limpia, una iglesia, como dice en Apocalipsis, preparada para las bodas del Cordero, dispuesta, limpia, y que se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Ese es el paralelismo, ¿verdad? Y en nuestra relación con el Redentor, con el Señor Jesucristo. Con respecto a estas 4 cosas que le menciona Noemí, te las voy a repetir. Le dice: te lavarás, te ungirás, te vestirás con tus vestidos y finalmente irás. Esas son las 4 formas en que ella le decía: para que tú te presentes ante el Redentor, tienes que estar lavada, ungida, vestida y acercarte, ir, ¿verdad?, a donde está el Redentor. Ahora, aquí Ruth tenía que hacer estas cosas para presentarse delante de vos, pero nosotros encontramos que en medio de estas 4 cosas, las 3 primeras son parte de la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros. Son parte de lo que Dios, al enviar a su Hijo, cumplió, porque tú y yo no podríamos ser limpios por nosotros mismos, no podríamos estar dignos, ungidos, presentables, vestidos con las vestiduras correctas, limpias, de justicia, de santidad, delante del Señor, por nosotros mismos, ¿verdad? Si no, necesitábamos que Jesucristo cumpliera la obra para que nosotros pudiéramos entonces hacer la 4ª parte que está escrita, venir y presentarnos delante de Él. Hay muchas citas que podemos hablar al respecto de lavarnos, de ungirnos, de vestirnos. El propio libro de Isaías usa mucho este ejemplo con respecto al novio y a la novia, a sus joyas, a sus adornos, a sus atavíos, a las virtudes que debe tener para presentarse delante de él y él con ella. Salmos como el Salmo 45, ¿verdad? Nos hablan de la hermosura que hay en él, en el esposo, pero también que en su presencia, en las moradas del esposo, él le dispone lo mejor, la prepara para que ella también sea hermosa delante de él cuando se presente para casarse, ¿verdad? Para estar con él. Entonces, hay muchas citas, pero yo quise tomar estuve buscando una que pudiera resumirnos esta obra de lavarnos, de ungirnos y de vestirnos que el Señor Jesucristo está haciendo con nosotros. Y esta se encuentra en Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Como te dije, de estas 4, las 3 primeras en la obra de Jesucristo están cumplidas. Y vamos a ver, el lavarse está aquí representado, y literal la palabra que usa es el lavamiento de la regeneración. El ungimiento inmediatamente dice la renovación en el Espíritu Santo, y sabemos que la unción es una metonimia, es el Espíritu Santo mismo. Él es el que nos unge, es el aceite en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Y habla Tito de la renovación en el Espíritu Santo, la carta a Tito que escribió el apóstol Pablo. Y finalmente la vestidura habla de la justificación por su gracia, y tomo ahí paralelismo con Isaías, que habla muchas veces de estar vestidos con vestiduras de justicia, y esa justicia, esta justificación, solamente Jesucristo pudo hacerla y pudo vestirnos o hacernos dignos para ser vestidos con esas vestiduras de justicia, para un fin, dice ahí, hacernos herederos. Vamos a leerla. Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es entonces la obra de Jesucristo. Él es el que nos ha lavado con su sangre, nos ha limpiado con el agua de su palabra, nos ha purificado con el fuego de su espíritu, nos ha ungido, nos ha rociado con la sangre de Jesús y ha puesto el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces dice el Señor, yo te conozco, eres mío, ¿verdad? Y además nos ha vestido, ¿verdad? Con vestiduras de salvación, con vestiduras de justicia, de honra, ¿verdad? Que nosotros no podíamos ser dignos de vestir por nosotros mismos, sino solamente porque somos justificados por la fe en Cristo Jesús y tenemos entonces paz para con Dios, como dice el libro de Romanos. Viene entonces la cuarta parte de cómo presentarse al Redentor y le dijo, después de que te laves, te unjas y te vistas, irás. Nosotros, esta parte nos corresponde porque Jesucristo cumplió su obra y es perfecta y completa y suficiente por toda la eternidad, pero nosotros debemos entonces decir, ahora yo me acerco al Señor Jesús para que todo esto se cumpla también en mi vida, porque Él ya hizo la obra, Él ya pagó el precio, ahora yo me acerco y vengo al Redentor para ser un redimido del Señor. Vamos a leer 3 citas que nos dejan claro que nosotros debemos acercarnos. Por causa de la obra de Jesús, podemos ahora acercarnos al Redentor. La primera que leemos, Santiago 4:8. Estoy buscando aquí, igual que tú, en vivo las citas, para dar oportunidad de que las puedas encontrar, porque a veces cuando estamos enseñando, predicando, ya las tenemos localizadas o escritas y las leemos y no les damos chance de buscarlas. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, ahí está la obra de Cristo, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora vamos al libro de Hebreos. Debemos acercarnos entonces a Dios y dice que ¿qué va a pasar? Que Él se va a acercar a nosotros. En el caso particular es lo de Ruth, es lo que ella estaba haciendo. Se estaba acercando con base en el consejo que Noemí le estaba dando, sabiduría de Dios. Acércate para que Él se acerque a ti. El libro de Santiago nos enseña lo mismo. Si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti también. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Repito, perdón, es Hebreos 4:16 por si no lo dije. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces podemos acercarnos para que confiadamente a su trono, para que alcancemos esa misericordia y esa gracia como Ruth lo estaba buscando en vos. Finalmente vamos a Hebreos 10, esta es la cita más completa al respecto de ello, de por qué debemos acercarnos al Señor, y aquí sí habla de todo lo demás, de la obra que Él hizo para lavarnos, para ungirnos, para vestirnos, y que entonces por tanto nosotros debemos acercarnos. Hebreos 10, del 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está entonces la obra que el Señor ha hecho y que hace en cada uno de nosotros, que nos da esa libertad para entrar en su lugar santísimo, que nos da esa libertad para acercarnos a su trono de gracia, pero debemos acercarnos lavados, ungidos y vestidos de justicia, vestidos de Cristo. Muy bien, vamos a regresar a Ruth, al capítulo 3, y vamos a seguir estudiando. Leímos después de esto, ahí mismo en el versículo 4 de Ruth 3, que le dice lo que ella iba a hacer. Y le dice que después de que él trabajara, comiera, bebiera, se iba a ir a acostar, a descansar, que ella descubriera sus pies, se acostara allí. Y dice, a partir de allí, esto es lo que tú tienes que hacer, Él te dirá lo que tienes que hacer.
Vamos a poner en contexto correcto las cosas. El acostarse a los pies no estaba expresando un acto sexual, era una expresión de sumisión y de humildad que Noemí, como sabia consejera, con el conocimiento de la palabra de Dios, y Ruth, obedeciendo al consejo de Dios, debía hacer. Era una expresión de sumisión, de humildad, porque Ruth tenía derecho a ser redimida, pero Ruth no llegó a exigirlo, ¿verdad? Sino que se acercó al Redentor en humildad, en servicio y en sumisión. Vos también tenía derecho a ejercer una redención como el segundo, en segundo lugar para redimir, pero vamos a ver que él tampoco la impuso. Se hizo una relación entre el Redentor y quien iba a ser redimido que es mucho más profunda que solamente el cumplimiento de una cuestión física o material. Entonces vemos el carácter de nueva cuenta de Ruth, una mujer humilde, una mujer sumisa, una mujer obediente, y vamos a ver en estos pasajes que vamos a leer también de nueva cuenta lo que vimos en las listas que hicimos, el carácter de Boaz, de un hombre temeroso de Dios, que conocía la palabra, que era justo y que era un hombre de buen testimonio y que quería cumplir lo que Dios mandaba. Al leer esto, a mí me vino a la mente, pues obviamente pensar en asuntos de matrimonio, ¿verdad? Y aquí quiero hablar pues a los que ya están casados, pero también a los que en un futuro estén pensando, o no solo cercanos, sino aún a los más jóvenes, que llegue un día en que ustedes estén casados, estén en matrimonio. Y muchas veces nosotros levantamos expectativas, ¿verdad? Y al leer esto, a veces podríamos mirar, viendo el carácter de Ruth y viendo el carácter de Boaz, las expectativas de uno hacia el otro, ¿verdad? Pero yo te invito a que tú no estés siempre pensando en lo que tú esperas. Alguna vez en un culto de jóvenes que hicimos general del Centro Cristiano Arrebatamiento, se preguntó a las mujeres y a los varones jóvenes qué expectativa tenían. Y la mayoría de las expectativas eran cuestiones de deseos de la carne, de los ojos, de vanidad, de dinero, de belleza, de cosas que no permanecen. Y casi ninguno tuvo expresiones con respecto al valor y a las virtudes espirituales y morales, que esa es la parte que sí permanece y esa es la parte más importante, ¿verdad? Porque la belleza se acaba, porque el dinero puede ir y venir, pero el que alguien sea temeroso de Dios y esté lleno como Ruth o como Boaz de estas virtudes de Dios, ser una mujer virtuosa o ser un varón de Dios, eso es mucho más importante. Entonces, tanto aunque ya estés casada, como los que quieran llegar algún día a este punto, en tus expectativas no estés solo pensando en lo que esperas tú, sino mejor piensa qué ofrezco yo, quién soy, ¿verdad? La parte que a mí me corresponde, porque además esa es la parte que en un sentido, pues tú sí puedes controlar, ¿verdad? Es difícil cambiar, digamos, al otro, y de hecho la Biblia nos enseña a que no estés buscando cambiar primero al otro, sino primero cambias tú, ¿verdad? Entonces no estés en tus expectativas viendo qué esperas, sino qué ofreces, porque viendo este ejemplo de Ruth y de Boaz, pues podría haber los hombres que pudiéramos pensar, pues yo quiero una esposa o una mujer a futuro, o mi esposa presente, pues una mujer sumisa, humilde como esta, ¿verdad? Pero la gran pregunta debería ser, ¿y tú, varón, eres un Boaz? ¿Eres un hombre protector? ¿Eres un proveedor para tu hogar? ¿Eres alguien que da seguridad a tu pareja, a tu familia? ¿Eres un varón de buen testimonio dentro y fuera de tu casa? ¿Eres un hombre misericordioso? ¿Tienes buen juicio? ¿Eres un verdadero varón de Dios? Porque a veces tenemos la expectativa, ojalá fuera como Ruth, pero primero deberías mirar que ojalá tú fueras como vos, ¿verdad? Y en el caso de ellas igual, porque pudieran pensar después de toda esta lista que ahorita dije, de cómo era Boaz y de las virtudes en un varón de Dios, que las mujeres ahorita dijeran, pues yo quiero un esposo como vos, alguien que me proteja, que provea, que me dé seguridad, que sea un hombre fiel, que sea un hombre justo, misericordioso, un hombre de Dios, ¿verdad? Y entonces pensar, pues yo quiero un esposo como vos, o que mi esposo con quien estoy en este momento sea como vos, o mi esposo futuro sea como vos. Pero igualmente, mujeres, háganse la pregunta, ¿y tú eres una Ruth? ¿Eres una compañera para él? ¿Eres una amiga para él? ¿Eres humilde? ¿Eres respetuosa? ¿Eres sujeta? ¿Eres una mujer virtuosa de acuerdo a toda la lista que vimos en Ruth, en Noemí, y que he insistido que lean en Proverbios 31? ¿Verdad? Entonces, pongamos las cosas
en una perspectiva más sana y más justa, sobre todo delante de Dios, porque a Dios no le podemos esconder nada, ¿verdad? Sea que estés casado o sea que te estés preparando para algún día llegar al matrimonio y vivir toda la experiencia del matrimonio, siempre ten la expectativa con respecto a la palabra de Dios. Compárate a ti mismo con la palabra de Dios y di qué desea Dios de mí y qué me falta, en dónde estoy, cuánto me falta por caminar, en dónde tengo que trabajar, qué tengo que luchar, qué tengo que rendir, para que entonces tú puedas ser un Boaz como varón y tú puedas ser una Ruth como mujer, y entonces verás que muchas cosas en el matrimonio, en la familia y en el hogar van a ser mucho mejores y ya no van a estar basadas solamente en expectativas, sino va a estar sólido porque va a estar basado tu matrimonio en realidades, no en expectativas. Vamos a leer para que sigamos comprendiendo no solo esta historia, sino todo el contexto y la enseñanza. Ruth 3, del 6 hasta el 18, lo que falta de este capítulo 3, porque vamos a ver qué sucedió después de esta instrucción de Noemí ahí en la era. Vamos a leerlo. Ruth 3, del 6 al 18. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Lo primero que miramos de nueva cuenta en el carácter de Ruth es que ella oyó el consejo y obedeció. Ya lo había yo mencionado la vez pasada: cuando busques consejo, busca a alguien que tenga el consejo de Dios, y cuando tú recibas el consejo de Dios conforme a su palabra, conforme a la voluntad de Dios, obedécelo, porque ya no es solamente el consejero el que está hablando, sino es Dios el que te está hablando, y a veces el consejo son cosas que no habíamos entendido o que pueden parecer difíciles de hacer, pero si es Dios el que ha hablado, obedece, porque vas a ver, si tú eres obediente al consejo de Dios, la mano de Dios obrando y la mano de Dios interviniendo y tú poniendo tu confianza en Él, y verás lo que Dios va a hacer. Si no somos obedientes al consejo de Dios, pues Dios dice entonces: sigue tu camino, toma tus decisiones, hazle caso a tus pensamientos, pero el resultado ya no soy yo el que va a intervenir, sino pues que corra, que siga, y de acuerdo a las circunstancias o a este mundo o al corazón de los hombres, pues tendrá su consecuencia, ¿verdad? Pero yo prefiero 1000 veces estar en las manos de Dios y que Dios sea el que intervenga y con su mano poderosa y con su sabiduría, a que sea de acuerdo a los hombres, incluyéndome a mí mismo, porque maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová y el que pone en él sus fuerzas. Entonces vamos a confiar en el Señor. En el versículo 9 miramos un asunto particular. Ruth cumple lo que Noemí le manda, y sucede como ella le dijo, que después de trabajar, comer, beber, Boaz va a descansar, y entonces ella hace lo que Noemí le mandó, descubre los pies de Boaz, se pone a sus pies, y entonces hay aquí algo en el 9 muy particular. Cuando él le pregunta quién es, ella responde: soy Ruth tu sierva, pero le dice ella: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente lejano, por cuanto eres
el Gaal, el que puede redimir, pero ella le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. En esta historia de Ruth, está hablando evidentemente pues de una manera muy sutil y muy dulce de pedirle que la redimiera, ¿verdad? Y en todo el sentido que esto incluía, es decir, de que ella fuera su mujer. Él le estaba pidiendo que la redimiera. Pero ella había venido, ya habíamos visto, de una manera sumisa, humilde a sus pies, y ahora en esa misma humildad, en esa misma actitud de sumisión delante del que va a redimir, ella le pide pues que extienda el borde, que la proteja, que la abrigue, que la cubra, ¿verdad? Cuando nosotros nos acerquemos al Redentor, acerquémonos con ese corazón sumiso, humilde, sabiendo que el Redentor nos ama, que el Redentor va a cumplir la parte que a Él le corresponde, y Él nos protege, Él nos abriga, Él nos ayuda, Él nos da esa seguridad, esa confianza. Nuestro Dios hace esto en nuestras vidas, Jesucristo hace esto en nuestras vidas, pero acerquémonos. Hace rato leíamos confiadamente, pero ahora yo añadiría, acerquémonos también humildemente delante del Señor, ¿verdad? Porque necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia del Señor, y recuerda que somos salvos por gracia. Nosotros no merecemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero Él nos ama y sin embargo lo ha hecho, para que también aprendamos a acercarnos al Señor, ¿verdad? Porque a veces nos acercamos con violencia, con enojo, con queja, con reclamo, con exigencias, como si Dios tuviera que hacer nuestra voluntad, y así no somos oídos. ¿Cómo vamos a ser oídos? Cuando aprendamos a acercarnos en humildad y en sumisión delante del Señor. El libro de Pedro, en capítulo 5, habla ampliamente de esto, ¿verdad? De someternos unos a otros en el temor de Dios, de no ser soberbios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, de que nos humillemos bajo su poderosa mano, para que Él, el Redentor, nos exalte cuando sea el tiempo, cuando fuere tiempo, ¿verdad? Echando toda nuestra ansiedad, es lo que Ruth estaba haciendo con vos, sobre Él, y nosotros lo podemos hacer en Jesucristo, en nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, que sea esa nuestra actitud, lo miramos ahí en el versículo 9, y estamos mirando entonces cómo se está formando a partir de este hecho la relación del redimido o del que desea redención, Ruth, y en nuestro caso tú y yo, y cuál debe ser el corazón para con el Redentor. Y mira, encontré un pasaje muy interesante en Ezequiel 16 del 8 al 14, de que en verdad Dios, así como vamos a ver que vos, pues sí lo hizo, ¿verdad? Ella le pidió que extendiera el borde de su capa, y él en su posición de Redentor, y al conocerla como una mujer virtuosa, al entender quién era ella, y que él podía redimirla y tomarla por mujer, entonces pues vos hizo esto de extender el borde sobre ella. Dios hace así con nosotros. Yo te pido que me acompañes a Ezequiel 16, versículos 8 al 14, Ezequiel 16, 8 al 14. Todo este capítulo 16, pues si tú lo lees completo, algunos verán el título, habla lamentablemente de la infidelidad del pueblo de Dios. Y yo te pido que en este momento consideres y mires la obra de Dios, lo que está ahí testificado con respecto a la obra de Dios, más que lo que está escrito en cuanto a la infidelidad del pueblo. Claro que debemos tomar conciencia de lo que está aquí escrito, para que no seamos como lo que está precisamente aquí mencionado, testificado, y que cuando el Redentor extienda el borde de su capa sobre nosotros, nos proteja, nos abrigue, nos cubra, no seamos ingratos, no seamos infieles, no traicionemos al Señor y seamos como una esposa adúltera que lo engaña, que busca a otros dioses, que lo deja, que se aleja de Él, que está todo escrito en este capítulo 16, lo puedes leer en casa con más calma, pero vamos a mirar en los versículos 8 al 14 la obra de Dios, porque está muy similar a lo que Ruth le pidió al que sería su Redentor, a vos: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Y mira lo que Dios le dice a Jerusalén y a Israel que hizo con ella. Ezequiel 16 del 8 al 14. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite.
Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Nuestro Redentor ama a su pueblo Israel, pero también nos ama a ti y a mí, porque Él es el Redentor de toda la humanidad. Y Él nos sigue amando con amor eterno y ha prolongado su misericordia para con nosotros hasta este día. Y a mí me tocó mucho mi corazón leer este pasaje, de entender un poco del tan grande amor del Señor. Qué alto es, qué profundo es, qué hermoso es que en medio de un pueblo que no merecía ser pueblo y que no merecía la misericordia de Dios, Él tuvo misericordia y nos hizo su pueblo. Y de su pueblo Israel Él sigue teniendo misericordia, porque Él dice: yo hice pacto contigo y te tomé y fuiste mía. Pero a ti y a mí, iglesia de Jesucristo, también el Redentor hizo pacto con nosotros y nos tomó y somos suyos. Y toda esa bendición, toda esa hermosura, todos esos atavíos, esa limpieza, el ser lavados, el ser ungidos, el ser vestidos, el ser puestos en hermosura que era digna de admiración, dice el Señor, no es tu hermosura. Porque dice el 14, lo voy a volver a leer, porque era perfecta. Tu hermosura es perfecta cuando estás en el Señor, pero no a causa de nosotros mismos, sino dice: a causa de mi hermosura, Señor, tú eres hermoso, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Gracias, Señor, por ello, y porque tú eres fiel a tu pacto, y a los que te amamos y guardamos tus mandamientos, tú cumples tu pacto y tu misericordia, Señor, y guardas tu pacto hasta 1000 generaciones de los que aman y los que temen tu nombre. Gracias, Señor. Mira cómo entonces regresamos a Ruth. Dios hace así con nosotros y Él extiende el borde de su manto, de su capa, sobre sus siervos, sobre sus redimidos. Regresamos a Ruth 3. En el versículo 10 habíamos ya comentado desde la vez pasada la diferencia de edades. Ruth miró las virtudes de Booz, no su juventud, y Booz miró las virtudes de Ruth, porque esto él mismo lo testifica en el versículo 11 y dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Dice: pues toda la gente de mi pueblo, y él también evidentemente, sabe que eres mujer virtuosa. Ese es el verdadero valor de una mujer. Las virtudes espirituales y morales que tiene de la palabra y de Cristo y en el Espíritu en su vida y en su corazón. Y ese es el verdadero valor de un varón, no su edad, no su condición económica, sino que tenga las virtudes de Dios en su corazón como Booz las tenía, porque eso es lo que Ruth miró en él, las virtudes de Booz, no su juventud, y también Booz miró lo que todos miraban, porque cuando alguien es así, Dios mismo da testimonio y alcanzamos buen testimonio también con los que nos rodean cuando nuestro corazón está lleno de Dios. Muy bien, en el versículo 12 dice: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Esto está muy importante, porque vos eres un hombre justo. Vos podría haber aprovechado y dicho: me siento ligado a esta mujer, a su corazón, a sus virtudes, y ella vino a buscarme como redentor, y aún pudiera pensar en cuestión de las tierras, de la posesión, de lo que se tenía que redimir. Pero no, Booz era un hombre justo, era un hombre conocedor de la ley y que deseaba hacer la voluntad de Dios, no la suya propia, no la de Ruth, porque le dice: si por mí fuera, pues yo haría todo lo que tú digas o todo lo que esté en nuestro corazón. Pero dice él: yo tengo que ser verdadero, yo tengo que ser justo, y él habla la verdad y él sabe que tiene que obrar justamente, porque dice: hay pariente más cercano que yo. Y entonces se tiene que resolver ese asunto para que yo tenga derecho a ser quien redima.
Entonces el Redentor, y esa es otra virtud o cualidad o característica, pues es justo y hace siempre la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos en Jesucristo al Redentor perfecto, porque Él hizo todo lo que el Padre le envió a hacer y cumplió todo lo que el Padre le mandó a hacer, habló todo lo que el Padre le mandó a hablar, y en el Hijo se cumplió perfectamente la voluntad de Dios para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. A veces tú y yo deseamos algo, pudiéramos pensar que ya había un deseo también en el corazón de Boaz y de Ruth, porque no solo fuera la redención, sino porque ella fuera su mujer. Y a veces nosotros deseamos algo, pero debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a confiar en su voluntad perfecta y dejar que Dios obre, que Dios sea el que ponga las cosas en su orden, en su lugar, en su tiempo. ¿Y a nosotros qué nos toca? Pues a nosotros solamente nos toca hacer lo justo. Y eso es lo que vos estaba haciendo, dejar que Dios interviniera, y Él solo estaba haciendo lo justo, aunque pareciera algo duro, porque pudiera en este momento perder a Ruth y perder la oportunidad de redimir. Y sin embargo, Él dijo: yo de todos modos confío en Dios y yo voy a hacer lo justo. En el versículo 14 leemos que Él le dice que pasara ahí la noche, para pues, los caminos evidentemente, o salir al campo en la noche por los animales o por gente mala es peligroso. Entonces le dice: pasa aquí la noche, cuando sea de día, que se resuelva el asunto, ¿verdad? Si Él te redime, que te redima, y si no, vive Jehová, yo te redimiré. Entonces estaba siendo Él honesto, claro, también en decir: yo voy a cumplir, porque soy un hombre de verdad, de palabra, y delante de Dios, haciendo un juramento, yo te redimiré. Pero le dice: descansa hasta la mañana. Y en la mañana ella se levanta y le dice: vete antes de que se levanten los demás, para que no se sepa que vino mujer a la era. Quede claro en estos versículos, el 13, el 14, que Boaz y Ruth no habían hecho nada malo o fuera de orden. Pero para que la redención fuera cumplida justamente, pues ellos debían dejar que aquel que tenía el primer derecho a redimir lo ejerciera. Si Ruth amanecía ahí, entonces quizá los hombres habrían dicho: ya es la mujer de Boaz, o ya la redimió, o estuvo ahí con él. Y entonces llegaría quizá esto a oídos del otro varón que podía redimir, o de los ancianos, y entonces que se hiciera ahí un malentendido, una confusión, un mal testimonio. Entonces Él le dice: entendí a qué viniste, se ha cumplido el propósito, y Él le ofreció esa redención también, que si Él llegaba a ese punto de que Él pudiera redimir, lo haría, y aún lo juró delante de Dios. Pero, insisto, no al leer esto se entienda que ellos habían hecho algo malo, fuera de orden, y que tenían que esconderse, sino que querían que se mantuviera el asunto justo, que ella regresara con Noemí, y al otro día, como Noemí le dice ahí al final en el versículo 18, no te preocupes, porque vos hoy mismo arregla este asunto, no lo va a dejar en paz, ¿verdad? Vamos a los versículos 15 al 17, la parte final de este capítulo, porque vos no la envía con las manos vacías. Fíjate qué importante: suceda o no el asunto propuesto, vos nunca varió su carácter de amor y de misericordia, y no la envía con las manos vacías, sino la envía con provisión, la envía con bendición para ella y para Noemí, porque Ruth le da testimonio que le dijo: vos, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces les envía bendición. Otra vez nos habla del carácter del Redentor, no solamente de vos. El Redentor nos ama y nos bendice. Muchas veces nosotros somos los que no recibimos su amor y su bendición, como en el ejemplo que te decía yo de la infidelidad en Ezequiel 16. Pero puedes mirar que el corazón del Redentor no es como el del pueblo, no es como nosotros. Él, suceda o no el asunto, nos sigue amando y nos sigue bendiciendo, como vos lo hizo ahorita con Ruth, porque Él podría decir: pues estoy en riesgo de que no suceda, ¿verdad? Y que su corazón cambiara, pero no, Él siguió manifestando ese carácter de amor, de misericordia, y le envía bendición y provisión para ella y para Noemí. Entonces, como te dije en el 18, Noemí le dice: pues también otra virtud, aprende a esperar, a ser paciente, aunque no va a pasar del día de hoy, pero aprende a esperar. Cuando tú ya has presentado algo delante de Dios, cuando tú le has pedido algo al Señor, aprende a esperar en el Señor, y Él en su tiempo también va a responder. Aquí el asunto se iba a resolver esa misma mañana, ese mismo día. Vamos entonces al capítulo 4. Vamos a leer Ruth 4 del 1 al 12. Vamos a leerlo primero y ahorita te quiero comentar
al respecto de esto y de qué vamos a hacer ahorita en la clase. Ruth 4 del 1 al 12. Boz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Este es entonces todo el asunto de cómo finalmente Boz se acerca en donde estaban a la puerta de las ciudades los hombres sabios, los ancianos del pueblo, los congrega y llama a este fulano, como lo menciona aquí, no le ponen nombre, al pariente que era más cercano que él, para que se sentara y se resolviera este asunto. Y entonces Boz le presenta el asunto de la redención de las tierras. Hasta ahí este hombre había visto una ventaja, un provecho, y acepta la redención, pero cuando le habla también de la redención de las personas, en el caso particular de Ruth y de Noemí, y que tenía que tomar a Ruth por mujer, ahí entonces el pariente decide ya no ser el redentor, ¿verdad? Entonces él quería, este fulano quería una redención a medias, quería una redención ventajosa, con una conveniencia para él, pero dice: no vaya a ser que mi heredad sea dañada si tomo por mujer a la moabita. Miramos entonces la diferencia de alguien que en realidad no es un redentor a un verdadero redentor, porque Boz estaba ofreciendo una redención real, una redención honesta, completa, no ventajosa como el fulano, preservando pues varias cosas, ¿verdad? No solamente la posesión de una tierra, sino preservando la integridad, el nombre de esta familia, y preservando la vida, porque estamos hablando de personas. Y estaba haciendo un acto en el que él estaba no solamente comprando, pagando el precio, rescatando, liberando estas propiedades, estas posesiones que mencionaba él, que Noemí estaba, digamos, poniendo a la venta, siendo la viuda de Elimelec, pero sobre todo él estaba comprando y liberando, en el sentido de la redención, a personas, a Ruth y a Noemí, y él se estaba haciendo Boz responsable de toda la redención, no solamente de una redención parcial, ventajosa, ¿verdad? De la tierra, de cuestiones materiales, sino dice: yo sí quiero ser un redentor íntegro, honesto, completo, y me hago responsable de toda la redención, ¿verdad? Es una redención que estaba guardando el nombre y también incluso la descendencia. Entonces debemos entender estos pasajes. Ahí está narrado lo que sucedió, este asunto de costumbre, de tradición, de pasar el zapato para confirmar un negocio, ¿verdad? O un asunto de redención. Pero también Boz pone por testigos al pueblo, a los que estaban ahí, no solo de que este varón no había querido redimir, sino de que él iba a cumplir plenamente con esa redención, porque él dice completamente: hoy he adquirido de Noemí lo que fue de Elimelec y de Quelión y de Malón, y hoy tomo por mujer a Ruth, hoy restauro el nombre del difunto para que no sea borrado, y ustedes son testigos de todo esto, ¿verdad? Entonces, una redención completa, íntegra,
y es en ese sentido vos, como hemos venido viendo, un tipo en el carácter de Cristo, de la redención que Cristo nos ha dado. Es una redención real, honesta, completa, es una redención sincera, ¿verdad? Que preserva la integridad, la vida, la posesión, y que no solamente no es una redención solamente de una posesión, que sí hay en Cristo redención de posesión, ahorita adelante voy a hablar de esto, sino sobre todo la redención de las personas, una redención completa y una redención que guarda nuestro nombre, que ya no es en nuestro caso solamente el apellido o nuestros apellidos, nuestros nombres, sino nuestro nombre en el sentido de que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro nombre en el sentido de que Dios nos conoce, de que seguimos siendo parte de su pueblo, de que estamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios, y también una redención que guarda para nuestra descendencia, claro, en el entendido de que cada generación, cada persona que vaya naciendo, que venga en nuestra descendencia, tiene que guardar también este pacto con el Redentor. Entonces, aquí quiero hacer solamente una anotación. Y les recomiendo, ya recomendé desde hace rato, que escuchen esta grabación de Conociendo al Redentor. Pero en esta parte particular de Ruth 4, del 1 hasta el 12, este asunto que leímos, yo les invito y les ayudé, lo busqué, digamos, para que tengan claro. El pastor toma estos pasajes de Ruth en la predicación de Conociendo al Redentor, nuestro hermano Ernesto, del minuto 21 al minuto 28, más o menos, bueno, te podría decir los segundos, del 21:42 al 27:52, pero bueno, para que más fácil recuerdes, del 21 al 28, te invito a que vuelvas como parte de esta clase, vuelvas a oír esa parte del mensaje, para que mires, ahí está confirmado todo esto que te estoy diciendo, una redención real, completa, no ventajosa, una redención sobre posesión, pero también sobre personas, una redención que guarda el nombre y que guarda la descendencia, todo eso está ahí explicado. Entonces, para obviar tiempo, porque ya está a punto de terminarse mi tiempo para esta clase, te invito a que leas todo esto como a manera de confirmar, como los que íbamos allá en la congregación. Imagínate que ahorita el pastor se levanta y nos está completando la clase, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero, que completes esta clase escuchando esa predicación completa, y en este asunto en particular de Ruth 4, del 1 al 12, del minuto 21 al 28, ahí está contenido todo esto. Vamos a continuar. En el versículo 11, te digo que los pone por testigos, ¿verdad? Testigos somos, pero tras de esto, todos los testigos y ancianos que estaban ahí reconocen la redención hecha por vos y bendicen a vos y bendicen su casa en el propósito de cumplir esta redención y de la bendición que vendrá por causa de esta redención. Es decir, fue un buen testimonio, fue algo justo, algo recto, y fueron en un sentido alabados o alabado vos por hacer esto, y entonces profieren varias bendiciones todos los que estaban ahí por testigos. Y bendicen a una Ruth. Ruth no estaba ahí, era vos el que estaba ahí haciendo este asunto, pero ellos bendicen a Ruth. Fíjate qué importante, siendo ella moabita, siendo ella alguien que no era parte del pueblo, pero que conocía a Jehová y que había venido a ser parte del pueblo y reconocía a Jehová como su Dios. Y por lo tanto, como vimos en el capítulo anterior, reconocida como una mujer virtuosa ante el pueblo. En el 3:11 está mencionado esto. Entonces la comparan aquí, la bendicen a Ruth y la comparan con Raquel y con Lea, y obviamente sabemos que estas eran pues las esposas de Jacob y madres de varias de las tribus de Israel, junto con sus siervas Silpa, Bila. Por eso dice ahí que son las que edificaron casa de Israel. Entonces la estaban elevando a Ruth a un grado de honra muy importante para los del pueblo de Israel. Fíjate qué importante había sido el testimonio de Ruth, que no solo la conocían como una mujer virtuosa, sino la estaban poniendo en una posición ya como una mujer de honra en medio del pueblo, al grado de esa honra como eran reconocidas Raquel y Lea, que eran como madres de las tribus de Israel, insisto, junto con siervas Silpa y Bila. De ahí salieron las 12 tribus. También viene una mención con respecto a Fares. Esta mención es particularmente especial pues entre judíos. Aquí estamos, recuerda, ubicados en Belén de Judá, estamos en la tribu de Judá. Entonces esta mención es muy particular entre los judíos, porque ¿quién era este Fares?
ahí al final, ahorita lo leemos, era hijo de Judá y Tamar, y de ahí vino la descendencia actual de la tribu de Judá, y más importante, directamente la descendencia, directamente Boz. Boz viene directamente de la línea de Fares, porque no eran los únicos hijos de Judá. Fares no fue el único hijo de Judá, pero de esa línea de Fares directamente viene Boz. Vamos a confirmar esto rápidamente. Primero el libro de las Crónicas. Ya te he dicho que ahí las cronologías, ahí es donde se revisan. Primero de Crónicas 2, y te voy a leer varios versículos para que veas cómo directamente de la línea de Fares, y por eso hacen esta mención de Fares, viene Boz. Primero de Crónicas 2, leo el 4, 5 y después del 9 al 11, dice: Y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrón y Jamul. Ahora me brinco del 9 al 11. Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boz. Complemento con el 12, Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. Y el 13 dice, e Isaí engendró, menciona a todos los hijos. Y el 15 dice, el séptimo, David. ¿Okay? Entonces miramos otra vez esa línea genealógica de Jesucristo que ya habíamos visto la vez pasada. Pero aquí ellos bendicen a Ruth diciendo que sea también tu casa como la casa de Fares, porque era directamente la descendencia de, la línea de ascendencia de Boz. Vamos a confirmarlo, ahorita yo te leí en 1 de Crónicas 2 a esta línea, pero aquí mismo en Ruth dan testimonio. Vamos a leerla, vamos a brincarnos unos versículos. Ruth 4 del 18 al 22 dice: Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces, está claro ahí, aunque aquí ya directos mencionaron los nombres, la mismitita genealogía que yo te mencioné. Por si alguno decía, bueno, ¿por qué en la bendición que dijeron a Boz y para Ruth mencionaron este asunto, además de bendecirlo diciendo que fuera el ilustre en Efrata y de renombre en Israel, él y su casa, y le dijeron en el 12, sea tu casa como la casa de Fares? Bueno, es por esta razón que acabamos de leer y se confirma ahí abajo en los últimos 5 versículos de Ruth, de este capítulo 4. Muy bien, ahora vamos a leer el versículo 13, dice: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Vos cumple entonces la redención, cumple la restauración del nombre, y ahora también cumple la restauración de la descendencia al tomar a Ruth por su mujer. Y dice aquí que Dios les dio que concibiesen un hijo. Este hijo se llamó Obed. Ahí está escrito más abajito el nombre. Bueno, lo leímos ahorita en la genealogía, y el nombre de este hijo fue Obed. Esta palabra Obed tiene un bonito significado y significa servir. Entonces, este es el significado en hebreo de esta palabra. Se escribe igualito en hebreo, Obed, servir. Y este Obed, ahí lo vemos en el versículo 22, en el último, fue el padre de Isaí, quien fue el padre de David, y es la línea genealógica, sabemos entonces, a la que pertenece Jesús. En el 17 es donde está el nombre Obed. Es que dije, ¿dónde quedó? En el 17 dice, y lo llamaron Obed, que significa servir. Entonces, Obed es papá de Isaí, y Isaí es papá de David, y esa es la línea genealógica de la que vino nuestro Redentor. Entonces, mira qué importante resultó esta historia y el asunto genealógico con respecto a Boz y a Ruth, que como ya vimos en Mateo 1, del 5 en adelante está mencionada no solo Rahab, sino Ruth. Las únicas 2 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús fueron honradas en este sentido, porque siendo gentiles creyeron, y su fe pues les fue contada por justicia, y fueron mujeres de Dios y parte del pueblo de Dios. Versículo 14, leemos. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. La redención, aquí aprendemos una cosa importante, es motivo de alabanza a Dios. Tú y yo somos redimidos, tenemos que alabar a Dios por ello. Los salmos dicen que anuncies de día en día su salvación.
Gózate en tu Redentor, gózate en tu Salvador. Los salmos nos invitan también a ello. La redención es motivo de alabanza a Dios, es motivo de celebración y de reconocimiento de que Dios nos ha redimido para que no se pierda nuestro nombre, como te dije, en Cristo Jesús, el ser conocidos por Dios. Y celebramos también, reconocemos que Dios nos ha redimido para que haya esa bendición para la descendencia, que debemos siempre buscar y pedir al Señor que sea una descendencia para Él, una descendencia para Dios. Y también la redención es motivo de alabanza, de celebración y de reconocimiento por la posesión de la herencia. Y esta es la parte que decía que también hay una redención de la posesión, porque la Biblia dice que tú y yo hemos recibido las arras del Espíritu para precisamente un anticipo a la posesión de esa herencia. Vamos a leer estos 3 versículos. 3 cosas dije que celebramos y son motivo de alabanza y de reconocimiento en la redención. Que se ha restaurado o que está en esta redención, tenemos nombre, tenemos descendencia y tenemos posesión. Primero, el nombre, Isaías 43:1. Voy adelantando las citas para que si pueden ir buscando y separando. La descendencia es Malaquías 2:15a. Y la posesión vamos a leer en el Nuevo Testamento, en Efesios 1:13 y 14. Entonces vamos a leer una por una. El nombre, Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Cómo no vamos a celebrar y a gozarnos cuando el Señor nos ha dado en su redención nombre? Y como dice aquí, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios nos conoce. Ahora vamos al final del Antiguo Testamento, a Malaquías, espero que ya lo tenga separado, yo no. Y leemos Malaquías 2:15a. También la redención es un aseguramiento de bendición para la descendencia de todos aquellos que lo conozcan y crean en él, de una descendencia para Dios. Malaquías 2:15, parte A, dice: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. La tercera parte está en Efesios 1:13 y 14, la posesión de la herencia. Y esta cita la hemos aprendido en los textos de memorización, de aprendizaje. Vamos a leerla, Efesios 1:13 y 14, la posesión de la herencia. En él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aquí está entonces cuando opera la redención, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, miramos estas 3 cosas que son motivo de alabanza, de celebración, de reconocimiento. Dios nos ha dado nombre, descendencia y posesión de herencia en él. Leemos ahora en Ruth 4:15. Y dice también con respecto a la redención, dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces la redención, además de ser motivo de alabanza y de reconocimiento a Dios por lo que Él ha hecho y nos ha dado, la redención dice que incluye restauración espiritual, restauración del alma y aún material, porque dice aquí Él será restaurador de tu alma, un sustento asegurado, porque dice sustentará tu vejez. En medio de la redención, Noemí estaba alcanzando esta restauración de su alma, ya no iba a estar más en amargura, ya no iba a estar más en ese dolor, en ese quebrantamiento que vimos la vez pasada, sino que era restaurada su alma, el gozo, la alegría en su corazón, y por causa de esta redención, y también ella iba a tener un sustento asegurado. Esto también lo incluye la redención, que tenemos un sustentador. Y tercero, ser parte de una familia que nos ame y una familia llena de virtudes y de valores en Dios, en Cristo, porque le dice, loado sea Jehová, y dice el 15, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Quiero leer al respecto una cita también en Efesios 2, 18 al 19. Ahora sí dejé mi dedo ahí, ya la tenía apartada. Y vamos a leerla. Efesios 2, 18 y 19 dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
La redención incluye restauración espiritual del alma y aún muchas veces en cosas materiales. Incluye un sustento asegurado y ser parte de la familia de Dios, una familia llena de amor, llena de virtudes y llena de valores en Cristo Jesús. Leemos los 2 versículos que nos faltaron, versículo 16 y 17. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Noemí, una vez más, demostrándonos ese carácter de enseñanza, de testimonio y de ser una consejera, una maestra. Dice que fue aya, fue maestra, fue cuidadora para este Obed. Esto nos remonta, o al menos a mí, a 2 pasajes en la Biblia. Lo que encontramos en Deuteronomio 6. Recuerda que el amar a Dios y el guardar sus mandamientos debemos ponerlo en nuestro corazón y enseñarlo. Y ahí en Deuteronomio dice, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es lo que estaba haciendo Noemí con Obed, enseñándole también a conocer y amar a Dios. Y recordamos también en las cartas de Timoteo que Pablo da testimonio del ejemplo de Loida, abuela de Timoteo, y aún de su propia madre, Eunice, de la mamá de Timoteo, porque dice que ellas tenían una fe no fingida, dice, y da testimonio de ellas, de que Timoteo desde la niñez creció en sabiduría y en las Sagradas Escrituras, porque tanto su abuela Loida como su mamá Eunice tenían una fe no fingida, le dice, la cual estoy seguro también está en ti, también tu fe es no fingida. Entonces, muy importante esto, que toda la oportunidad que tengas en tus generaciones, porque Noemí pues no era la mamá, era la abuelita, pero ella era una maestra y una cuidadora para Obed, para que él creciera también en el conocimiento, como lo hizo en su momento con Ruth, aunque no era su hija. Muy bien, pues vamos a terminar este estudio de Ruth. Y te quiero leer un pasaje que se encuentra en Isaías, que me pareció bueno, lo encontré al estar estudiando el contexto del Redentor, y me pareció muy bueno para leerlo al final como un tipo de conclusión para lo que estamos aprendiendo. Y dice Isaías 54, del 4 al 8. Si quieres leerlo, pero también si quieres, cierra tus ojos y escucha con atención. Isaías 54, 4 al 8. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Esta cita nos habla del amor eterno de Jehová hacia su pueblo Israel, pero ese mismo amor lo tiene para con nosotros, que somos sus redimidos y Él es nuestro Redentor. Y podemos declarar, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes por qué? Porque yo soy su redimido y tú eres su redimido. Y mi Redentor se llama Jesucristo. Isaías 62, 12 dice, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Tú y yo somos pueblo santo y redimidos de Jehová. Y finalmente te digo, Apocalipsis 5, 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. El redimido, tú y yo, en nuestra relación con el Redentor. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Y con esto terminamos el estudio de Ruth y vamos a tener el aprendizaje de los textos. Queda de tarea en la Escuela de Crecimiento Espiritual que leas los primeros capítulos de Samuel, de primero de Samuel. Vamos a estar estudiando y yo te invito a que leas toda la primera parte, los primeros capítulos, por lo menos la parte previa al nacimiento de Samuel, el nacimiento de Samuel y cuando fue llevado al templo. Déjame abrir mi Biblia para decirte, vamos a estudiar los capítulos 1 y 2. Te invito a que estés leyendo y como siempre vete más allá, lee un poquito más.
yo te invitaría, para que tengas contexto de todo lo que vamos a estar estudiando, que leas también el capítulo 3. Vamos a dejarlo así, el 1, 2 y 3, para tener contexto de lo que vamos a estudiar la próxima clase, y vamos a continuar terminando con lo del libro de los jueces y empezando con el estudio de Samuel para pasar a un momento, a un tiempo diferente en Israel, que fue el tiempo de los reyes. Pero hay mucho que comentar antes de eso en el libro de Samuel. Muy bien, vamos a tener el aprendizaje de los textos, y aprendimos esta semana primero de Crónicas 29:11, y nos ponemos de pie allí donde estés. Vamos a repetir este pasaje y todos juntos, reconociendo que todo es del Señor, dándole la gloria. Hazlo todos los días, y todo lo que somos, hacemos y tenemos es por Él, es de Él y es para Él. Todos juntos. Primero de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primero de Crónicas 29:11. Ahora vamos a repasar primero de Crónicas 16, 11 y 12, que habíamos aprendido la semana pasada, y si alguno lo está buscando, pues es fácil regresarse ahí. Primero de Crónicas 16, 11 y 12. Todos juntos. Primero de Crónicas 16, 11 y 12. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Primero de Crónicas 16, 11 y 12. Ahora vamos a aprender primero de Crónicas 29, ahí mismo donde aprendimos, pero ahora vamos al versículos 12 y 13. Voy a buscarlo porque perdí la cita un momentito. Primero de Crónicas, entonces, 29, 12 y 13, y vamos a complementar lo que aprendimos del 11, y la próxima semana, pues no repetimos dos citas por separado, sino vamos a repetir completito, primero de Crónicas 29, del 11 hasta el 13. Pero vamos a leer ahorita los nuevos, los que tenemos que aprender. Dice primero de Crónicas 29, 12 y 13. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Primero de Crónicas 29, 12 y 13. Aprende esos versículos, pero después intégralos con el 11 para decir completito esos tres pasajes. Primero de Crónicas 29, 11, 12 y 13. Muy bien, entonces ya está ahí incluido el repaso. Que Dios te bendiga. Terminamos la clase y todas las indicaciones para estudiar entre semana y para aprender textos. Medita en todo esto, en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, y recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.